Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en esta segunda jornada del curso 40 años del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. En esta ocasión contamos con Teresa Freixes San Juan, a quien me honra decirle es una habitual de nuestros cursos de verano y de muchos otros programas de la Fundación. Ella es catedrática de Derecho Constitucional y catedrática Jamonet ad personam, además de vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores y doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es experta del programa de asistencia jurídica para los países del Este del Consejo de Europa, colabora en la formación de jueces y periodistas en la transición a la democracia y, además, en el marco de la Unión Europea, ha participado en la elaboración del Tratado de Ámsterdam, la Carta de los Derechos Fundamentales, la Constitución Europea y el Tratado de Lisboa, entre otros muchos méritos. Además, es miembro del jurado tanto de los premios Carlos V y como de los Princesa de Asturias. Un gran honor tenerla aquí con nosotros, en esta que ya es su casa, y ella nos va a hablar sobre justicia y Estado de Derecho. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Juste, su director, a Miguel, a todos los amigos, porque en el fondo esto ya es como una gran familia la que tengo aquí, por permitirme estar otra vez en este marco tan incomparable como es este monasterio y esta tierra, que es realmente maravillosa. A mí me ha tocado hablar de justicia y Estado de Derecho. Lo voy a centrar sobre todo en Estado de Derecho, justicia irá saliendo, teniendo en cuenta que, claro, cuando nos referimos a Estado de Derecho, pues eso puede parecer un concepto abstracto al cual no sabemos qué significado darle, o, por el contrario, puede tratarse de una institución jurídica con un significado concreto, mecanismos de protección, etc. Por eso voy a estructurar mi intervención en situarlo entre los valores de la Unión Europea, a cómo se transforma el Estado de Derecho en un valor y eso qué significado jurídico y qué efectos prácticos puede llegar a tener. Después explicaré cómo se le identifica, es decir, qué cuadros de indicadores utilizamos para hablar de Estado de Derecho, cómo se le protege, qué procedimientos tiene establecidos la Unión Europea para proteger el Estado de Derecho, qué riesgos tenemos también en Unión Europea, porque hay riesgos evidentes y que hay que analizar. Y para terminar me referiré a los informes sobre el Estado de Derecho que hace la Unión Europea, que precisamente estamos esperando en estos días a que aparezca el de este año, y en concreto también cuál es el tratamiento que estos informes han dado a España en estos últimos años. Claro, ahora cuando hablamos de Estado de Derecho, pues lo situamos rápidamente en el contexto de los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y ahí tenemos una referencia clarísima. Pero no siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Aunque el Estado de Derecho siempre ha estado presente en la evolución de Europa. Ya desde el Congreso de La Haya, desde 1948, porque en ese congreso que fue convocado por el hoy denominado Movimiento Europeo, se intentó fraguar una alianza, una organización entre los distintos estados que se fundamentara en el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos y, sobre todo, que hiciera imposible la repetición de los horrores vividos durante la guerra que había terminado prácticamente en aquellos tiempos. Europa estaba devastada porque la finalización de la guerra pues, nos deja una Europa completamente destrozada y en ese congreso alrededor de 1 millar de personas provenientes de una veintena de países, y eran políticos, empresarios, sindicalistas, personas vinculadas a las universidades, confesiones religiosas, intelectuales, sociedad civil. Es decir, fue un congreso realmente muy nutrido. Se adoptaron una serie de resoluciones entre las cuales se decía que Europa tenía que contar, decían entonces, con una asamblea consultiva elegida por los parlamentos, con la elaboración de una Carta Europea de Derechos Humanos y de un tribunal para aplicar sus decisiones, que en el
contexto de ese congreso se hablara de un tribunal, significaba que le estaban dando una gran importancia al derecho y sobre todo al cumplimiento del derecho, porque si no, no se hubiera hablado de tribunal. Y por eso pues, el Congreso de La Haya tomó el imperio de la ley como núcleo duro de sus conclusiones, junto con la división de poderes y la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Parece que estemos en el contexto actual cuando recordamos estas construcciones. Entonces, a partir de ahí, el Estado de Derecho siempre ha estado presente en la Unión Europea, pero a veces no se le llamaba así. Por ejemplo, pues, al principio, en las partes dispositivas de los tratados se hablaba del gobierno de la ley y otras veces en los preámbulos se hablaba de la preeminencia del derecho. Cuando se habla por primera vez del Estado de Derecho, con estas palabras, es cuando se llega a establecer en los tratados el Estado de Derecho como algo integrado en su texto dispositivo. Y eso sucede a partir del Tratado de Ámsterdam. Lo que pasa es que al principio el Estado de Derecho no era un valor en el significado que tienen ahora los valores de la Unión Europea, sino que se le consideró por parte, sobre todo también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como un principio que tenía que impregnar el desarrollo normativo y la interpretación jurisdiccional. Tienen un artículo muy bueno del profesor Antonio Bar, en donde se explica toda esta evolución que hay en el concepto de Estado de Derecho, porque, claro, de un principio expresado en los preámbulos a valor del artículo 2 hay un trecho realmente muy, muy importante. ¿Cómo se decidió incluir el Estado de Derecho en los valores del artículo 2? Realmente fue complicado, pero fue complicada la redacción del artículo 2. No la inclusión del Estado de Derecho, que se estaba de acuerdo por parte de todos los Estados, ya que el Estado de Derecho formaba parte de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. No había ningún Estado que pudiera estar en contra de integrar el Estado de Derecho como uno de los valores de la Unión. Sí que nos costó mucho darle forma jurídica a este artículo 2 y sobre todo para qué tenía que servir el artículo 2 y cómo se iban a proteger esos valores del artículo 2. Yo entonces estaba integrada en la Convención sobre el Futuro de Europa, en el grupo que coordinaba Amato, que era uno de los grupos de trabajo de la Convención, y nos encargaron básicamente la arquitectura de esta parte más general y dogmática del principio de los tratados, entre ellos lo que consideramos al final el artículo 2. Entonces, estos valores del artículo 2, respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de personas pertenecientes a minorías. Yo resalto mucho esta frase porque no hay que confundir el respeto a los derechos de las personas pertenecientes a minorías con lo que algunos pretenden que confundamos derechos de las minorías. Hay ahí también un trecho larguísimo y cuidamos mucho esa redacción para no facilitar, digamos, cosas que en Europa ya estaban preocupándonos en aquellos momentos. Entonces, estos valores del artículo 2 se considera que son valores comunes a los Estados miembros y que están presentes en la sociedad europea y que además han de servir no como valores que algunos dicen, bueno, es que eso va a dar origen a un activismo judicial y ya veremos en qué terminamos con eso de los valores. No, no, no. Los valores solo son, en el derecho de la Unión Europea, los del artículo 2, no son otros. Otras construcciones pueden ser principios morales, principios políticos, pero valores en el sentido que quieren los tratados solo lo son los del artículo 2. Y entonces, ¿para qué sirven? Bueno, pues sirven en primer lugar porque todos los Estados que quieran formar parte de la Unión Europea
tienen que comprometerse a respetar esos valores y a promoverlos en común. No se puede entrar en Unión Europea sin ese entronque con los valores del artículo 2. Y eso es lo que permite, de alguna manera, pues, enjuiciar determinados comportamientos de Estados que quisieran estar en Unión Europea, pero que, evidentemente, no se quieren comprometer al respeto de esos valores. Eso por una parte. Y después, por otra parte, la violación o puesta en riesgo de esos valores del artículo 2 es lo que puede dar origen al procedimiento de sanción por infracción de valores que se regula en el artículo 7 del Tratado para la Unión Europea. Es decir, que son unos valores concretos, tienen unas funciones concretas y tienen también procedimientos para poder ser salvaguardados. Eso los diferencia mucho de los valores que a veces se incluyen en las constituciones de Estados miembros, por ejemplo, en la nuestra. No tenemos los valores superiores del ordenamiento jurídico, pero que tienen una función hermenéutica y no tienen una función tan predictiva y propositiva como son las funciones que tienen estos valores del artículo 2 en Unión Europea. Es muy difícil fundamentar en los derechos internos procedimientos ante los tribunales por infracción de valores, no es tan difícil llegar a este tipo de procedimientos de protección en el marco de lo que establece la Unión Europea. Entonces, ahí hemos ido más allá de lo que eran los elementos básicos de los valores en los Estados miembros. Y uno de esos valores, evidentemente, es el Estado de Derecho. Entonces, ese cambio de estructura jurídica del Estado de Derecho es realmente muy importante en el marco europeo, porque como principio, que era en los primeros tiempos, pues tenía un valor jurídico más débil, más de orientación, en cambio en estos momentos el concepto de valor es una construcción jurídica fuerte, que es lo que permite el establecimiento de todos los procedimientos de control que pueden existir en el marco europeo. Ahora bien, ¿qué contenido le damos al Estado de Derecho? Porque los tratados lo mencionan, pero no nos dicen qué es el Estado de Derecho. Y claro, hablar de Estado de Derecho pues puede ser que, pues como si estuviéramos, yo qué sé, en una charla de café y se nos ocurre cualquier cosa, o, por el contrario, podemos encontrar que necesitemos procedimientos, indicadores, es decir, elementos que nos permitan decir cuándo estamos ante un Estado de Derecho, cuándo no estamos ante un Estado de Derecho, qué riesgos tiene ese Estado de Derecho y qué elementos lo conforman. En el caso de la Unión Europea contamos con dos documentos de referencia muy importantes. Por una parte, lo que se llama el cuadro de indicadores de justicia de la Comisión Europea, que se publicó por primera vez en el año 2013 y que cada año se va actualizando. Otro es el adoptado por la Comisión de Venecia, que es un órgano del Consejo de Europa, pero que la Comisión Europea incorpora muchas veces como elemento interpretativo y como elemento, digamos, a tener en cuenta cuando ella emite opiniones, informes, etc. Ese documento de la Comisión de Venecia es el de criterios de verificación del Estado de Derecho, que se adopta en el año 2016. Los dos, el cuadro de indicadores de la Comisión Europea y los criterios de verificación del Estado de Derecho de la Comisión de Venecia, son utilizados por las instituciones europeas, el Tribunal de Justicia, la Comisión, el Parlamento Europeo, cuando están hablando sobre Estado de Derecho. El cuadro de indicadores de justicia es más limitado en su contenido que el documento, que lo que se regula en el documento de la Comisión de Venecia. Según la Comisión Europea, los parámetros que se utilizan son sobre todo relativos a la eficiencia de los sistemas judiciales y aspectos procedimentales y ámbitos temáticos concretos. Con carácter general se consideran como indicadores pues, el control jurisdiccional sobre los asuntos de las autoridades nacionales de competencia, la violación de marca de la UE, la protección de consumidores, el blanqueo de capitales y la lucha contra la corrupción.
Después también hay otros indicadores en este cuadro que analizan la calidad de los sistemas judiciales teniendo en cuenta el acceso del público y de las empresas a la justicia, acceso a los procedimientos, acceso a las sentencias emitidas. Cómo se organizan los recursos financieros y humanos que estén dirigidos a poder tener una calidad en los sistemas judiciales, si se tienen o no establecimientos de instrumentos de evaluación y el tema también de la digitalización, el acceso en línea a los procedimientos y a las sentencias. Y luego también la independencia judicial es otro de los ámbitos del cuadro de indicadores de la Comisión. Según, digamos, si hay independencia interna y externa, la percepción social de la independencia, es aquello de la apariencia de independencia de los tribunales, que tiene que existir también, la independencia estructural, la composición de los consejos del Poder Judicial, cómo se nombran los presidentes de los tribunales, cómo se nombran y qué funciones tienen los fiscales, en especial el fiscal general, y luego también la independencia de los colegios de abogados y los abogados. Entonces, estos son los indicadores que utiliza el cuadro de indicadores de justicia de la Comisión Europea. Es muchísimo más amplio, no lo voy a poder explicar todo, desde luego, el de los criterios de verificación del Estado de Derecho de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia considera que el Estado de Derecho es un concepto de validez universal, que no puede quedar limitado al tema de la Unión Europea o del Consejo de Europa, porque está proclamado como principio básico y universal en Naciones Unidas, en la Organización de los Estados Americanos, también está en la Carta Constitutiva de la Unión Africana y en varios documentos de la misma Liga Árabe, es decir, que hay una gran amplitud de referencias al respecto. Y está considerado como un elemento de la herencia común en el preámbulo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Bueno, en todos estos documentos, otra vez, se habla del Estado de Derecho, pero no se dice qué es. Y por eso la Comisión de Venecia elabora un amplísimo cuadro de indicadores, de criterios de verificación, que son los que sigue cada vez que tiene que analizar cualquier elemento de validez, de riesgo o de eficacia del Estado de Derecho en cualquier país. Los agrupa en diversos apartados, como el de legalidad, y ahí simplemente diré alguno, la primacía de la Constitución y de la ley, el cumplimiento de la ley y luego pues ya también el respeto de las atribuciones normativas del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo, los estados de excepción. Otro indicador es el de la certeza jurídica, en donde pues habla de la predictibilidad de las leyes, la irretroactividad de la ley, el principio de cosa juzgada, entre otros. También la prevención del mal uso, es decir, la prevención del abuso de poder. Es otro de los indicadores de Estado de Derecho. ¿Cómo previenen los Estados el abuso de poder? ¿Qué fuente jurídica establece órganos de control? ¿Y cómo se pueden revisar las decisiones que se tomen por parte de estos órganos de control? ¿Y qué motivaciones tienen? Es decir, es muy específico aquí la prevención del abuso de poder. También la igualdad ante la ley y la no discriminación. No discriminación por, bueno, lo típico son las cláusulas generales, raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, etcétera, etcétera. La igualdad tanto en la ley como ante la ley. Luego, el acceso a la justicia es otro indicador que va vinculado con la independencia e imparcialidad de los tribunales, con todas las garantías del debido proceso y con cómo esté estructurada la justicia constitucional en los estados que la tengan. Luego va a otros indicadores, por ejemplo, en desafíos que puede tener el Estado de Derecho, como es la corrupción y los conflictos de intereses, qué medidas preventivas se establecen, sanciones penales, cuáles son las que se tienen, planes preventivos, toda la conexión con la recolección y procesamiento de datos personales. Y estos indicadores
estos indicadores los utiliza sistemáticamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión Europea también, el Parlamento Europeo, y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Estado de Derecho incluye la supremacía constitucional y el imperio de la ley, el equilibrio institucional, la revisión judicial, los derechos fundamentales de índole procesal y los principios de igualdad y proporcionalidad. Bueno, pues aunque no nos dan una definición del Estado de Derecho, sí nos dan toda una serie de indicadores que nos permiten deducir si el Estado de Derecho se respeta o no se respeta, si está puesto en riesgo y si ese riesgo es un riesgo puntual o es un riesgo sistémico, que son dos conceptos diferentes, como enseguida veremos. ¿Qué protección y garantía del Estado de Derecho tiene establecida la Unión Europea? Bueno, ya hemos hablado del artículo 7, pero hay otros instrumentos, lo que se llama el diálogo estructurado entre la Comisión y el Estado concernido, el mecanismo preventivo que puso en marcha la Comisión y luego últimamente la vinculación o condicionalidad de los Next Generation Funds al respeto al Estado de Derecho. Aparte de los instrumentos jurisdiccionales que permiten acudir al Tribunal de Justicia mediante el sistema clásico de recursos, en donde también puede ir apareciendo el Estado de Derecho. Los explicaré un poquito, no todos en el fondo, porque si no, no acabaríamos nunca. Y es más, pueden tener el texto completo con las referencias a las fuentes, etcétera, en un libro que hemos publicado muy recientemente, coordinado por Manuel Aragón en Editorial Lefebvre, que es Los ángulos muertos del Estado de Derecho. Ahí precisamente yo me encargo de esta cuestión y lo pueden tener en extenso y también con todas las referencias, las fuentes, etc. Entonces, como el Estado de Derecho es un valor de la UE y tenemos el artículo 7, que es el que permite la infracción, el procedimiento de infracción por violación del Estado de Derecho, pues existe un mecanismo para poder sancionar a los Estados que pongan en riesgo grave esos valores. Es un procedimiento complicado y tuvo un precedente fáctico para incluirlo en los tratados, que fue el caso de Austria, cuando el partido de Haider, el partido xenófobo, accede al poder porque no hay manera de poder organizar una coalición gubernamental con los otros partidos y se le da entrada. Como era un partido antieuropeo, xenófobo, es decir, situado en un límite casi de la democracia, ¿qué se le ocurrió a la Unión Europea? Pues decir, pues nada, los representantes de Austria no van a poder ejercer sus funciones en el marco de las instituciones. Los parlamentarios, pues bueno, estaban de oyentes, la Comisión se quedó paralizada, en el Consejo Austria quedó relegada, esto durante 6 meses. Porque pasados esos 6 meses se vio que la entrada del partido de Haider en la coalición de gobierno austríaca no modificó la relación de Austria con la Unión Europea. Es decir, aquello que se temía que pudiera ser puesto en quiebra no se le puso y se restituyó a Austria en sus funciones. Claro, era muy peligroso este precedente, porque resulta que estábamos predicando que queríamos que se respetara el Estado de Derecho y sancionamos a un país sin base jurídica para ello. Es decir, era necesario establecer ese control dentro de los propios tratados. No se podía actuar de esa manera. Bien, pues así es como nace este artículo 7. Primero lo introdujimos en el Tratado de Ámsterdam y después se ha modificado en el Tratado de Lisboa, se le ha dado una mejor estructuración, pero es un procedimiento que no es eficaz. Se ha intentado aplicar a Polonia y a Hungría sin éxito. La Comisión Europea inicia el procedimiento en el año 2017 por los riesgos existentes para el Estado de Derecho en Polonia. La decisión fue respaldada por el Parlamento Europeo, pero no fuimos más allá. En cuanto a Hungría, el Parlamento activa el procedimiento del artículo 7 en septiembre de 2018 y también quedó abortado sin éxito.
El Consejo ha evitado siempre tomar una decisión al respecto. Claro, también el hecho de que tenga que ser consultado y que participe el Estado presuntamente infractor en todo ello dificulta mucho todo lo que está sucediendo ahí, aunque evidentemente si hay Estado de Derecho tiene que haber igualdad de armas, es decir, que el acusado de infracción tiene que poder defenderse, pero no acaba de estar bien dibujado. También se intentó aplicar a Francia por los hechos acaecidos en 2010 y 2012, en donde hubo problemas muy serios y poco conocidos por la expulsión masiva de personas de etnia gitana de Francia, muchos de los cuales tenían la nacionalidad de Estados miembros de la UE, es decir, que estaban expulsando a ciudadanos europeos y además con una connotación presuntamente racista. El caso sí que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y condena a Francia por esos hechos, pero no se pudo aplicar el artículo 7, quedó ahí. Entonces, claro, como este procedimiento no ha tenido éxito, se han intentado otros mecanismos de protección. Por ejemplo, el diálogo estructurado, que se adopta en 2014 porque ya se vio que se tenía que hacer alguna cosa. Y es un procedimiento estructurado, se le llama así, en 3 etapas, porque es su estructura, totalmente discrecional para la Comisión Europea. Si la Comisión considera que puede haber una amenaza sistémica del Estado de Derecho en un país concreto, puede iniciar este procedimiento que tiene 3 etapas. Primero, activación del marco, es decir, se indica al Estado miembro los riesgos en los que está incurriendo y se le recomiendan mecanismos de prevención. Segunda etapa, emisión de una recomendación formal con instrucciones específicas que han de ser cumplidas en un plazo determinado. Y, finalmente, posición final de la Comisión que considera resuelto el incidente o dice, no, oiga, mire, esto no va por aquí, vamos a ver si iniciamos algún otro procedimiento de sanción. A pesar de las reiteradas solicitudes del Parlamento Europeo, que desde 2015 lo ha ido pidiendo, la Comisión se ha negado sistemáticamente a activar el marco del Estado de Derecho en este procedimiento preventivo con respecto a Hungría. Pero lo activó con respecto a Polonia. ¿Por qué? Pues porque no se cumplían las resoluciones vinculantes del Tribunal Constitucional, entonces todavía independiente, es decir, antes del asalto que se produjo a ese tribunal, y después, por otra parte, por la adopción de medidas por parte del legislador polaco para socavar su funcionamiento. Se nos ha aplicado a España. El diálogo que ha habido entre la Comisión y, en este caso, fue el Partido Popular Europeo respecto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, digamos, el procedimiento de elección de sus miembros se realiza mediante este diálogo estructurado. ¿Y cómo termina esto? Bueno, pues se desencalla parcialmente la situación porque se renueva el Consejo del Poder Judicial de acuerdo con la legislación vigente, es que no queda otra, es decir, tienes que renovar según lo que disponga la legislación que esté en vigor, y con la resolución de que en el marco de 6 meses ese nuevo Consejo tiene que presentar una proposición de ley para que el Gobierno elabore el proyecto de ley en el cual se regule la nueva elección de los miembros del Consejo de acuerdo con los indicadores europeos. Y esta parte no se ha cumplido. Pasaron los 6 meses, in extremis el último día, el Consejo envía una doble propuesta, con lo cual no es la propuesta que se pedía en el procedimiento estructurado, del diálogo estructurado, y que ha quedado hasta ahora prácticamente en agua de borrajas, porque está paralizado ahí. Sí que tenemos tiempo todavía hasta la próxima renovación del Consejo, pero bueno, a ver, que es que en la resolución del diálogo estructurado se preveían otras cuestiones que no han sido tampoco atendidas, porque se ha pasado ese plazo de los 6 meses y no se ha incorporado en ninguna legislación. Con lo cual vamos a ver ahí cómo quedamos en el informe sobre el Estado de Derecho que tiene que aparecer en estos días, porque imagino que harán alguna referencia a esto, imagino. Bueno, tenemos también el mecanismo preventivo, el preartículo 7,
que lo pone en marcha la Comisión Europea en una comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, Comité de las Regiones, etcétera. Se le llama mecanismo preventivo o mecanismo pre-artículo 7 porque, digamos, está pensado para no tener que aplicar el artículo 7 o para ver si antes de aplicarlo se consigue algo. Es un procedimiento más sencillo, tampoco está funcionando del todo, se aplicó a Polonia, se inició su tramitación en 2018, se adoptaron medidas internas, evidentemente pues hubo una cierta eficacia porque se consiguió poner un cierto freno a la intervención del Ejecutivo en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y en la prohibición de publicación. Es que se llegó a prohibir la publicación de las sentencias del Tribunal Constitucional en Polonia, cosa que ya es inimaginable. La misma Comisión Europea identificó hasta 13 leyes que podían erosionar la independencia del Poder Judicial. Y este procedimiento es un diálogo también, porque es un procedimiento en el cual se da audiencia al Estado concernido, una negociación. Pueden intervenir otros órganos, por ejemplo, la Comisión de Venecia o la Agencia de Derechos Fundamentales o tribunales constitucionales de otros estados. Y no ha habido demasiados avances tampoco, de tal manera que la propia Comisión Europea puso en marcha en la legislatura anterior una llamada para ver cómo lo modernizábamos, pero claro, vinieron las elecciones, ahora estamos en los inicios de la nueva legislatura, todavía no sabemos esto cómo va a quedar. Ha tenido mayor éxito lo que ha sido la condicionalidad de los Next Generation Funds. Tras la pandemia, como saben, y para contribuir a paliar los efectos económicos, se establecieron distintos mecanismos por parte del Banco Central Europeo y la Comisión Europea, en donde destacan pues, estos fondos de regeneración. Se estableció mediante el reglamento del año 2020 y que se aplica desde el año 2021, este mecanismo que viene a establecer una regulación para los presupuestos de la Unión Europea y se establece un mecanismo de condicionalidad financiera de que si no se cumplen con determinadas cuestiones, por ejemplo, el control del Estado de Derecho en los Estados miembros, se pueden aplicar los mecanismos de sanción cuando se pone en peligro la independencia de los jueces. Esto está establecido en el reglamento. Cuando no se corrigen o sancionan decisiones arbitrarias o ilícitas, cuando no se garantiza la ausencia de conflictos de intereses en la aplicación de los fondos, cuando se quiere limitar las vías de control judicial en los Estados miembros, o cuando se limita la investigación, persecución o sanción efectivas de las infracciones del derecho. Entonces, en estos casos, se pueden suspender los pagos o finalizar el compromiso jurídico, se puede suspender total o parcialmente el desembolso de los fondos europeos. Y esto, a pesar de que el reglamento fue recurrido por Hungría y Polonia, como no, claro, es decir, lo recurrieron, pero el Tribunal de Justicia rechazó los recursos inmediatamente y aunque la Comisión es bastante reticente a aplicarlo a los Estados miembros, pues tenemos la aplicación del reglamento a Hungría, no así a Polonia. En el caso de Hungría, la Comisión consideró que se había producido una repetida violación por parte de las autoridades húngaras de los principios de seguridad jurídica y de prohibición de arbitrariedad del Poder Ejecutivo, y Hungría ha sufrido la congelación de varios programas, entre ellos los programas Erasmus y Horizon. Es decir, que se han quedado sin ello. Claro, esto es bastante efectivo, introducir una condicionalidad de la entrega de fondos a los Estados, sobre todo aquellos que no tienen un proyecto ideológico europeo fuerte y que ven más a la Unión Europea como un mecanismo de acceso a dinero que no otra cosa, pues de alguna manera les motiva, entre comillas, al respeto de las normas europeas, porque si no, pues se van a quedar sin esos fondos.
Por otra parte, tenemos también pues, los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que aquí es donde nos aparece, por remisión que hace el Tribunal de Justicia a una regulación que tiene el Consejo de Europa, que es la vulneración sistémica del Estado de Derecho o del riesgo sistémico para el Estado de Derecho. Lo que conduce a que el Tribunal tiene en cuenta dos posibilidades. Uno, lo que sería la vulneración aislada de alguno de los indicadores sobre el Estado de Derecho y que puede derivar en una condena concreta, efectivamente. Pero, por otra parte, también la puesta en riesgo mediante deficiencia sistémica. ¿Y qué es la deficiencia sistémica? Es cuando se ve que existe no un indicador o varios indicadores aislados puestos en riesgo o violados, sino que muchos de los indicadores de verificación del Estado de Derecho tiemblan. En este caso, se puede hablar de una violación sistémica. La violación sistémica, claro, ya es lo más grave de lo que se puede estar acusado. Y ello, pues, veremos cómo ha sido utilizado en los informes que hace la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho. Hay riesgos también para el Estado de Derecho en lo que yo llamo mecanismos informales que tiene la propia Unión Europea. Solo voy a citar dos, y no los voy a explicar, pero uno, el funcionamiento del Eurogrupo. El Eurogrupo no está regulado en los tratados, funciona porque funciona, no tiene responsabilidad ante nadie, se puede tratar a los estados como les parezca, y recordemos el conflicto que tuvimos cuando el presidente del Eurogrupo nos empezó a llamar malgastadores a según qué estados miembros de la Unión Europea. Entonces, en la conferencia sobre el futuro de Europa llamamos mucho la atención sobre este tema y solicitamos que, cuando se revisen los tratados, se incluya al Eurogrupo para que tenga pues, todos los instrumentos de control que tienen los otros órganos normalizados dentro de la Unión Europea. Y luego también tuvimos un problema con las reuniones telemáticas informales de los 5 presidentes cuando se excluyó al presidente Sassoli, por italiano y por ser partidario de la mutualización de la deuda, cuando, es que era el único de los miembros de la conferencia informal elegido por la población. Pues bueno, oiga, que se excluya porque este señor pues tiene esa posición. Realmente yo no he sido nunca, por lo que a España afecta, defensora de Sassoli, pero en este caso la protesta tenía toda la razón. No se puede excluir al presidente del Parlamento Europeo. Y a lo último que me voy a referir, que tengo ya muy poquito tiempo, es a los informes sobre el Estado de Derecho. Son informes que se elaboran pues, desde el año 2016, que el Parlamento Europeo propone, se publican desde el año 2020. En el año 2016 el Parlamento Europeo pretendió establecer un mecanismo de control, pero la Comisión Europea se, de alguna manera, adelantó y diseñó su propio mecanismo. Desde el primer momento la Comisión pide al Estado miembro que le responda a un cuestionario con distintas preguntas. Luego se crea una red de puntos de contacto nacionales, que en el caso de España es la Secretaría de Estado de Asuntos para la Unión Europea, y que desde hace poco tiempo, desde hace un par de años, la Comisión Europea asocia a la sociedad civil para que también emita sus opiniones al respecto, porque si no era un toma y daca con el Estado miembro, en el cual era difícil a veces contrastar según qué cosas. Bueno, pues en estos informes que se realizan cada año, España había tenido un papel, digamos, bastante difuminado, no era un protagonista especial de los informes sobre el Estado de Derecho hasta el año 23. ¿Qué pasó en el año 23? Pues que tiene lugar en la Cámara Europea, en el Parlamento Europeo, un debate significativo acerca de la existencia o no de una crisis del Estado de Derecho en España, cuyo detonante fue la elaboración de la controvertida Ley de Amnistía, aunque no solo ello.
pero fue un poco el detonante. Entonces, en estos informes del Estado de Derecho, los puntos en los que se ha incidido en el caso de España es, uno ya lo hemos señalado, el tema del Consejo General del Poder Judicial, otro el de hurtar al Parlamento la competencia legislativa y abusar del decreto ley para la regulación de cuestiones que hubieran necesitado de una reserva de ley. El tema de que la certeza jurídica desaparece cuando se toman decisiones en el extranjero, en mesas de diálogo que nadie conoce realmente quién las forma, con verificadores internacionales incluso. El abuso de poder, ese declarado por sentencia del Tribunal Supremo respecto de determinados nombramientos realizados por el fiscal general del Estado. La regulación que tenemos de la Fiscalía General del Estado, en donde se tendría que deslindar su mandato de la legislatura para hacerlo más independiente. Luego, todo el tema de la acusación a los jueces de lawfare, es decir, que es algo que ha sido también puesto ahí. La quiebra de la igualdad ante la ley. Entonces, claro, con todo esto, el tema que tenemos es si en España de lo que se producen son incumplimientos puntuales o si estamos bordeando el incumplimiento sistémico de los indicadores del Estado de Derecho. Y me quedo aquí. Es decir, fíjense ustedes que el Estado de Derecho, que parece que no sea nada, al final, ¿en qué se convierte? Hay toda una batería de regulaciones, de mecanismos, etcétera, que han sido utilizados, son utilizados y ahora estamos pues pendientes del informe que se tiene que emitir este año y que a mí me dijeron primero que era el artículo que sería para el día 3, es decir, para hoy, pero veo que no. A la profesora Becerril le dijeron que para el día 7, es posible que se alargue un poquito más, pero tiene que caer de un momento a otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Freixes, por esta brillante exposición que realmente pues, toca un tema especialmente delicado, ¿no? Y sobre el que últimamente se habla mucho, ¿no? Ha sido uno de los valores sobre los que los 2-3 últimos años nos hemos centrado y has dejado patente, ¿no? La importancia del mismo. Y el peligro que sufre el Estado de Derecho cuando es uno de los valores esenciales que nos permite el funcionamiento de la Unión Europea, así como todas las barreras a las que se enfrenta para la propia aplicación de los mecanismos existentes, ¿no? Que a veces parece que están ahí, pero no son suficientes, o si son suficientes, pues no se quieren aplicar. Seguramente, y además, como soy consciente de que hay mucha gente del mundo del derecho en este aula, se han levantado muchas preguntas, así que damos la palabra a los alumnos. Por favor, por aquí. A ver, ahora... Mi nombre es Pilar, graduada en Derecho y Ciencia Política. Y le quería, mil gracias por su ponencia. Le quería preguntar opiniones o comentarios acerca de la nueva reforma del acceso a la carrera judicial y también la ley que se aprobó de eficiencia de servicio público de justicia, que cambia un poco el paradigma de lo que es la justicia y se promueve en otro tipo de resolución de conflictos. Entonces, me gustaría que comentara un poco su opinión y cómo puede impactar esto en ese informe del Estado de Derecho de nuestro país. Bien, muchas gracias. A ver, empezando por la última. A mí, cuando vi un título de una ley que decía eficiencia de la justicia, ya pensé, ¿la justicia tiene que ser eficiente? Cuando uno se va a la definición de eficiencia de la Real Academia, ve que a lo que llama la eficiencia es a dedicar el mínimo de recursos posibles para conseguir un objetivo determinado. Es bueno, la justicia ha de ser justa, no ha de ser eficiente. Entonces, ahí ya se indica un poco por dónde van los tiros. Ni esta cuestión, ni
la de la reforma Bolaños, que se le llama ahora, para el acceso a la justicia, etcétera, etcétera, no van a estar en este informe sobre el Estado de Derecho, no hay tiempo para incluirlo. Esto irá, lo estamos preparando ya para el año que viene. En el año que viene esto entrará seguro, seguro. Claro, es una situación realmente muy delicada y complicada la que tenemos, sobre todo por el relato que se monta alrededor de todo esto. Porque se nos dice que hay que, de alguna manera, y hay que hacerlo, dar una solución a la interinidad en el Poder Judicial, todos los jueces sustitutos, interinos, etcétera, que hay un montón, y se nos dice, es que esto, la ley los convierte en jueces porque Europa lo exige. Ojo, Europa exige solucionar la interinidad, no dice de qué manera. Y lo que no puedes hacer es solucionarlo creando otro problema nuevo, que es la discriminación entre todas aquellas personas que han pasado por todo un proceso de selección realmente importante y, digamos, la entrada por la puerta de atrás no es equiparable, ahí hay una discriminación patente. Y, por lo tanto, yo entiendo que los jueces estén en contra de ello. También sustituir el examen de acceso a la judicatura por un caso práctico no me parece adecuado. Podría ser adecuado añadir el caso práctico a lo que es la prueba de conocimientos, sobre todo en materia de derecho procesal, que es básicamente lo que tiene que hacer el opositor cuando realiza las oposiciones a juez. Entonces, ahí también los jueces discrepan de ello. Si a ello añadimos, porque esto va junto con la reforma también del Estatuto del Ministerio Fiscal, que se pretendería dar la instrucción a un Ministerio Fiscal del cual no se solucionan los problemas, que esos sí son sistémicos, que llevamos años, desde que se inician los informes sobre el Estado de Derecho, el tema del Fiscal General del Estado sale en los informes. Porque, claro, su mandato coincide con el de la legislatura, es decir, que cada vez que cambia el gobierno, nombra a su fiscal general. Y esto desde el principio. Se recomienda por parte del Greco, por parte de los informes de la Comisión, por ejemplo, que el mandato del fiscal general fuera de 5 años. Así, de esta manera, se encabalgaría entre legislaturas y ya no habría esa dependencia. Y luego se tendría que reforzar también todos los mecanismos de independencia del Ministerio Fiscal, que es muy jerarquizado, porque, claro, dar la instrucción a un Ministerio Fiscal cuando ahora la instrucción la hace un juez de instrucción ante el cual el justiciable cuenta con todas las garantías de la tutela judicial efectiva, es que no es lo mismo. El juez independiente imparcial concurre en el juez instructor, pero eso no concurre en el caso de España en el Ministerio Fiscal. Puede concurrir en otros países europeos, que ahí vuelven otra vez con el relato. O es que en Europa instruyen los fiscales. Sí, mire, pero es que en Europa los fiscales que instruyen, en los países donde instruyan, el fiscal tiene las mismas garantías de imparcialidad e independencia que tienen los jueces. Entonces, vale, de acuerdo, ahí ya puede instruir el fiscal. Pero mientras no le demos esas garantías a la Fiscalía, ¿cómo vamos a aceptar que instruya un fiscal con una dependencia jerárquica del Gobierno? Es decir, es un tema realmente muy complicado. Y, a ver, pues no me extraña que la mayoría de los jueces estén tan molestos con estos proyectos, que yo espero que no dé tiempo a que vean la luz. Y lo digo así de claro. Espero que no dé tiempo, porque como vean la luz, lo que se va a originar va a ser realmente muy problemático. Muchas gracias, Teresa. ¿Más preguntas? ¿Y de aquel lado? Buenas, yo soy Alejandra, estudiante de AD y Derecho de la Universidad de Extremadura. Y, en primer lugar, quería agradecerle encarecidamente su ponencia. Mientras la escuchaba, caía en la cuenta que, aunque bien es cierto, contamos con cuadros indicadores, como usted ha explicado, con un Tribunal Internacional de Justicia e incluso con un Tribunal Penal Internacional, en la otra cara de la moneda, a mi parecer, aún existen obstáculos y errores que solucionar, como la ausencia de una fuerza policial
que pueda hacer llegar ante la justicia a quienes vulneran precisamente el Estado de Derecho. Entonces, me gustaría preguntarle si usted cree que realmente contamos con los mecanismos y organismos suficientes para proteger tal Estado de Derecho y si realmente existe una voluntad política para ello. Bueno, gracias por la pregunta. Por una parte, no podemos colocar en el mismo saco lo que es Unión Europea del marco internacional, porque es muy distinto. La Unión Europea es una comunidad de derecho, mientras que en el marco internacional ni tan siquiera el Consejo de Europa tiene esas características que tiene la Unión Europea para poder establecer una normativa que sea realmente aplicable y garantizada por Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, ahí tenemos que distinguir. No es posible realizar una comparación estricta porque los ámbitos, los mecanismos, todo es muy diferente. Evidentemente, no contamos con esa policía general, por decirlo de alguna manera. Europa es una comunidad de derecho en construcción. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Es decir, Europa no está terminada, ni muchísimo menos, sino que se está construyendo pues, con todas sus luces y todas sus sombras, con todos los problemas que se pueden llegar a tener, etcétera. Y de la misma manera pues que todavía no tenemos ejército europeo, no tenemos policía europea, pero sí que contamos con instrumentos de colaboración policial y judicial en el marco de la Unión Europea, que funcionan y funcionan bastante bien. Lo que pasa es que son desconocidos, son desconocidos. Ha habido mecanismos en donde se ha visto que han constituido avances muy importantes en este terreno concreto, por ejemplo, en la aplicación de las órdenes de protección a víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia. Entonces, ahí, tanto lo que es la cooperación judicial como lo que es la cooperación policial han sido muy importantes. Poco visibles. El problema que tiene Europa muchas veces es que no sabe comunicar lo que hace. No puede o no le dejan. Todo hay que tenerlo en cuenta. Y, por lo tanto, en ese proceso de construcción nos falta culminar bastantes etapas, evidentemente, pero, por otra parte, si uno mira para atrás, a cuando entramos en Europa o cuando todavía no estábamos en ella, vemos que el salto ha sido de gigante. Y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y esos saltos son difíciles de dar, van por etapas y a veces pues, pasamos por etapas, digamos, un poco de retroceso, lo que nos pasa con la orden europea de detención y entrega, que tiene avances y tiene retrocesos. Bueno, pues vamos a ver cómo se va solucionando todo esto. Había la pregunta de si hay voluntad política. Voluntad política, por una parte, medios, por otra parte, formación de los que intervienen, por otra parte, porque no se puede improvisar. Yo he estado muchos años con el Consejo de Europa trabajando en los países de Europa del Este en la formación de jueces y policías, cuando se transforman las constituciones y tal. ¿Qué hacemos para poder convertir a los jueces que tenía, por ejemplo, Ceausescu en Rumanía, a que sean jueces que puedan aplicar una Constitución con garantías, que se integren en el mecanismo del Consejo de Europa y que después se pase a formar parte de la Unión Europea? Eso no se improvisa. Cuesta mucho, y cuesta mucho formarlos, no desde un punto de vista libresco, sino desde el punto de vista de cómo se asimila el concepto de una justicia en un Estado democrático, porque tampoco podemos llegar a la demagogia de que tengamos que elegir a los jueces como en México. Es decir, que, claro, hay que transformar ese poder judicial que era autoritario, como nos pasó en España, que tuvimos que pasar de la dictadura a la democracia, y eso comportó también un acompañamiento del Consejo de Europa para que pudiéramos realizar esa transformación. Y siempre hubo un principio general que lo aplicábamos sistemáticamente, y es que se ofrecía a los jueces una doble vía. Miren, o ustedes entran en este nuevo sistema, lo aprenden, lo asimilan, funcionan y tal, o los pasamos a cargos, a puestos administrativos.
Es decir, se les integraba, los que no quisieron adaptarse, que los hubo. Se les pasó en muchos países a lo que fue pues, la administración del Estado en distintos órganos. Porque, claro, es mucho más sensible y delicado un juez que tiene que dictar sentencias que no un funcionario, digamos, que está dentro de una correa administrativa. Y, bueno, pues los hubo que optaron por ir hacia ahí. Lo mismo pasó también en Alemania con la reunificación. No se podía improvisar todo esto. Yo a veces, el verano pasado les decía a unos amigos alemanes, digo, ojo, es que tenemos ahí un problema grave porque en la Alemania del Este, igual que pasaron del nazismo al comunismo y ahora les hemos dicho que son demócratas. Bueno, pues hace falta que se lo crean y que funcionen así. No hace tanto tiempo de esto. Cierto. Muchas gracias. Otra última pregunta por aquí. Creo que no da tiempo para más. Sí, por favor. Hola, mi nombre es Marta y, bueno, mi pregunta es un poco controvertida, perdón. Si no quieres responderla, no hace falta que la responda. No te preocupes, que yo siempre respondo. Bueno, a la luz del artículo 2 que estábamos comentando, que establece el Estado de Derecho como uno de los valores esenciales de la Unión Europea y considerando también el artículo 7 como su principal mecanismo de garantía, ¿consideras que la actuación del Estado español frente al proceso independentista catalán ha sido un ejemplo de defensa legítima del orden constitucional dentro del marco jurídico europeo? ¿Y qué opinión tienes al respecto de la ley de amnistía y la fragmentación que ha habido en su votación? Bueno, yo he avisado que era controvertida. Es muy controvertida, pero lo puedo resumir. Sí, en un minuto. A ver, el día 15 de julio tenemos la vista en el Tribunal de Luxemburgo por la cuestión prejudicial que mi organización, Sociedad Civil Catalana, instó al Tribunal de Cuentas español para que presentara la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con esto ya te he resumido mi posición, que la puedes además comprobar por escrito en múltiples artículos periodísticos o en libros académicos, en unos con más rigor, en otros pues de una manera más llana, por decirlo de alguna forma. La verdad es que en Cataluña los catalanes españoles constitucionalistas nos hemos sentido muy huérfanos. Muy huérfanos, y no solamente con este gobierno actual, sino también incluso con el anterior. Porque no conseguimos de ninguna de las maneras que se entendiera. Yo siempre digo lo mismo, es que en Madrid viven la vida madrileña. Y es muy difícil ver la vida madrileña, de ver qué es lo que sucede en una comunidad autónoma en donde los niños son vigilados en el patio por el idioma que hablan, en donde no se contrata a las personas si no tienen para barrer las calles un nivel de idioma catalán escrito, porque las normas lo establecen así. Un lugar en donde en las universidades, digamos, ha habido una caza de brujas impresionante, de la cual puedo dar fe en mi persona, en compañeros de mi departamento y en muchas otras personas que ha habido. Entonces, frente a esto, hemos tenido poco apoyo. De ahí que hayamos tenido pues, que impulsarnos o centrarnos en la acción de la sociedad civil y también en llevar el problema a Europa. Porque no se trata ya de un problema que venga circunscrito a España. Los tratados europeos exigen, artículo 4, el respeto a la integridad territorial de los Estados. Y, por lo tanto, cualquier Estado de la Unión Europea, incluido el nuestro, tiene que respetarla. Y el hecho de no respetarla, incluso quebrando los procedimientos, porque en un sistema constitucional como el nuestro todo es debatible y reformable, pero hay unos procedimientos para ello. Entonces eso se ha quebrado totalmente, el Estado de Derecho se ha derrumbado ahí. Cuando ves que en Ginebra ahora precisamente se está intentando negociar que para el día 14 de este mes tengamos ya definida la financiación singular para Cataluña, dices, oiga, esto es
Estado de Derecho en un Estado de la Unión Europea? Que esto lo pretenda el independentismo es normal, es su ADN, pero que esto lo avale un gobierno sedicentemente democrático y sedicentemente socialista, pues realmente es un problema muy grave. Resumido. Bueno, pues podríamos resumir que en Europa está la solución, como se decía ayer, como ya dijo Ortega y Gasset en su día, y bueno, pues la profesora Freixes nos ha demostrado que hay mecanismos suficientes y que lo importante es hacerlos valer. Europa es la solución. Muchísimas gracias, profesora Teresa Freixes, y pasamos al café. Muchas gracias a todos. Bueno, pues